Hola a todos. Mi nombre es José Andrés Rosario Vázquez y esta es la presentación del proyecto número 3, que es un videojuego en la salida VGA. La idea del proyecto es realizar el juego Frogger, que consiste en un personaje que va esquivando obstáculos en un camino determinado y termina hasta que llega al final del mapa y puede terminar el juego y puede llegar a un nuevo nivel. Los objetivos. Los principales objetivos es conocer el funcionamiento y aprender las características del VGA, implementar el juego con una salida VGA y realizar el juego mediante código VHDL basándonos en los conocimientos principales o previos del puerto VGA. También queremos comprender el uso de la pantalla para poder dibujar y mover objetos. Como introducción me gustaría explicar qué es la VGA, que es un estándar de conexión utilizado para transferir señales de un dispositivo como una computadora o monitor, etcétera. El estándar acepta señales analógicas, tres señales analógicas de color, que es el esquema RGB, y tiene una resolución estándar de 640 por 480, aunque hoy en día puede haber resoluciones más altas. La señal de video VGA tiene cinco señales activas. Para sincronizar video es la sincronización vertical y la horizontal, y para asignar color, el esquema RGB, que son tres, se completan las cinco. Aquí podemos ver la pantalla visible de la VGA, que va de 0 a 639, se resta uno porque el 0 ocupa un lugar. Esa es la forma horizontal y la forma vertical es de 0 a 479. Aquí tenemos la lista de frecuencias de resoluciones. Antes de empezar la tabla, me gustaría explicar un poco qué es la sincronización vertical y horizontal, ya que a mí no me había quedado claro cómo funcionaba. Y básicamente es el tiempo necesario para generar todos los píxeles de la línea horizontal o de la línea vertical. Esos van a trabajar en conjunto para formar nuestra pantalla visible. Aquí podemos ver en la tabla las frecuencias. Aquí se ve la frecuencia de 600, una de las resoluciones de 640 por 480. Y aquí se ve que el reloj debe de ser de 25 MHz. Ese es un dato importante para el proyecto. Las consideraciones es cómo se ve la abeja. Como vimos, como lo dije anteriormente, hay una parte visible que va a ser esa resolución de 640 por 480, pero hay otra parte que no es visible, ya que la VGA funciona parecido a un proyector y la parte no visible es para formar la parte visible. En general, todo se conforma por 800 ciclos, perdona, 800 ciclos para la sincronización horizontal y 525 ciclos para la sincronización vertical y 800 ciclos para la sincronización horizontal, disculpa. Y el sistema de funcionamiento. Aquí me gustaría decir, aquí me gustaría mencionar que entra aquí el reloj de 25 MHz, entra este sistema que es el controlador del VGA, que va a tener de salidas la sincronización vertical y la horizontal. Y este contador va a entrar también al, a la generador de imágenes que va a mostrar las salidas de los tres del esquema de colores RGB. Aquí tenemos el RTL de la implementación. Comenzamos con el divisor de frecuencia de 25 MHz, ya que nuestra entrada es de 50 MHz, hay que dividirlo. Entra nuestra VGA controller, que este va a mostrar de salida nuestra sincronización vertical y horizontal y va a estar conectada con nuestro generador de imágenes para que pueda mostrar los colores que queramos en pantalla. Este reloj lento es un caso especial que también va a recibir la frecuencia de 50 MHz, pero este es lo que nos va a ayudar, es un divisor de frecuencia que va a entrar al generador de imágenes y nos va a ayudar para generar movimiento en nuestros objetos, ya que nuestros objetos van a funcionar o van a moverse mediante reloj. Aquí tenemos el código VGA Controller, que básicamente es donde creamos esta sincronización, las sincronizaciones para nuestra pantalla visible, la sincronización horizontal y la vertical. Si sumamos estas variables que empiezan con H, va a dar de resultado los 800 ciclos de nuestra sincronización horizontal. Y si usamos estas Vs, van a dar igual a 525, que es nuestra pantalla completa de la sincronización vertical. La resolución de la pantalla visible aquí se ve 480 y 640. El código Image Controller es donde empezamos a dibujar y generar el movimiento de nuestros objetos que dibujamos. Aquí tengo un ejemplo para dibujar elementos estáticos. En este caso es un pequeño código para dibujar los marcos de nuestro programa, del videojuego.
Básicamente es un else if o if en el que vamos a generar un rango en la fila, que la fila va a ser nuestro eje vertical y también vamos a determinar un rango en la columna, que es nuestro eje horizontal. Esto va a estar en el límite entre, en la fila va a ser entre 0 y 479 y la columna va a ser entre 0 y 639. Para asignar colores, vamos a hacer un red. Bueno, para asignar los colores va a ser red, green, blue. Y esos van a tener una sentencia others de 0. Este others va a decir que si queremos red, todos van a ser 0. Como va a ser 0, el red no va a dibujar. En este green todos van a ser 1. Todos los bits de green o de color verde van a ser 1. Eso va a significar que se va a dibujar el color verde. En el color azul o blue vamos a indicar que todos sus bits van a ser igual a 0, indicando que no se va a dibujar el color azul. Esto nos ahorra para, parte de código para agilizar el momento de programación. Se puede hacer combinaciones también entre el esquema RGB para generar otros colores. Por ejemplo, en este otro columna o bloque que se va a generar que se está dibujando, se indica que va a estar activo el red y el blue. Esta combinación de colores va a generar el color violeta. Para los dibujos móviles tiene un esquema similar a los estáticos, solo que se le agrega una variable signal. No, no, se le agrega una variable que es X y Y. X para las filas y Y para las columnas. Estas dos variables van a funcionar para determinar el movimiento. Ahorita no se está, pues, esta forma no es para moverlos, es para determinar el rango, es para dibujarlo y para moverlos va a necesitar una conexión o va a necesitar un contador, va a estar el reloj, digo, va a necesitar un reloj para que pueda empezar a moverse. Como vemos, aquí también tiene el límite o el rango de filas, el rango de columnas, adicionando con la variable X. Esta adición con la variable X, la verdad es que presentó un problema para dibujar nuestro personaje, ya que queremos un personaje medio detallado, ya que es una gallina nuestro personaje principal. Es una gallina y fue algo complicado ya que requirió muchas sentencias ELSIF para poder dibujar nuestro objeto. Lo mismo para designar los colores, se usa red, green, blue o others 1 o 0. Quiero decir que en los dibujos movibles implementamos nuestro personaje principal que es nuestra gallina y un objeto, un obstáculo que es un carro. Usamos el mismo archivo que es Image Controller. En este usamos otro process que se va a usar el reloj y un deep switch para un caso especial. Para que empiece a generar ese movimiento se va a indicar el reloj. Aquí se hace un Rising Edge o un Event Adapt, que es como su equivalente. Aquí se indica que el reloj es 1, va a empezar a funcionar el movimiento. Estas variables X y Y son de nuestro personaje principal, que es un pollo, una gallina. Y estas coordenadas son las coordenadas iniciales, donde va a empezar nuestro personaje. Estas variables X-C y Y-C son las variables del objeto del carro que mencioné anteriormente. Estas van a ser las coordenadas de. Uy, Estas van a ser las coordenadas default o las coordenadas donde va a salir nuestro carro. Para que podamos mover el carro, como nosotros no queremos moverlo, queremos que se mueva con un movimiento designado ya, vamos a generar esta sentencia o esta línea de código que es que el eje X va a aumentar de 1 en 1. Nuestro eje X va a aumentar de 1 en 1, es decir, como nuestra pantalla es de 0 a 480, entonces va a ir aumentando de 1 en 1, generando ese movimiento hacia abajo. Al principio fue algo complicado entender la lógica de cómo se puede bajar, pero analizando un poco y viendo cómo el patrón de funcionamiento, vimos que es algo más sencillo de lo que pensamos, aunque nuestro movimiento es sencillo, porque solo requerimos que se mueva hacia abajo. Pero si requerimos que se mueva hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, necesitamos otras sentencias, otras condiciones para que pueda funcionar de esa forma.
Y ahora tenemos el movimiento con slide switch. Este movimiento es para nuestro personaje principal. Como vemos, solo indica las variables X y Y, que es para nuestro personaje principal. Aquí vemos que si el dip switch va a ser de 2 bits. Entonces, si el primer bit es 1 y el otro bit es 1, entonces la variable X se va a mantener y la variable Y va a aumentar 1. Es decir, si nuestra pantalla es de 0 a 640, va a ir aumentando, representando el movimiento hacia la derecha. Si el dip switch o el dip es 1 es igual a 0 y el dip 0 es igual a 0, cuando ambos son iguales a 0, nuestra variable X se mantiene y nuestra variable Y va a ir decrementando de 1 en 1. Es decir, que va a ir restándose, ¿sí? Representando el movimiento hacia la izquierda. Eh, Ahora tenemos que el switch 1 va a ser 0 y el switch 0 va a ser 1. La variable X va a ir aumentando, representando el movimiento hacia abajo como lo vimos con el carro. Y la variable Y se va a mantener, representando únicamente el movimiento hacia abajo. Y si el switch 1 va a ser 1 y el switch 0 es igual a 0, va a ir decrementando nuestra variable X, representando el movimiento de hacia arriba o subida, y nuestra variable Y va a mantenerse igual. Aquí tenemos el top. El top básicamente es la unión de todas estas unidades que vimos en el RTL. Básicamente tenemos que mencionar todas nuestras variables de entrada y salida que representan a los archivos anteriores. Aquí asignamos varias variables signal para que podamos hacer la unión entre estas unidades. Aquí asignamos que el pixel CLK va a ser igual a pixel clock, es decir, que nuestro reloj va a ser igual a esta variable. Aquí tenemos las conexiones entre unidades, entre las 4 unidades que tenemos, entre los archivos que tenemos, disculpa, entre el divisor de 25 de MHz, el VGA controller, el reloj lento y el generador de imágenes. Aquí están las conexiones. Y ahora continuamos con la vista en la pantalla del video. Bueno, aquí tenemos el juego descargado en la FPGA. Aquí estoy moviendo los switches. Y bueno, aquí podemos ver los movimientos que puede tener hacia la derecha cuando los switches están en 1-1, a la derecha cuando están en 0-0, cuando están en 0-1 hacia arriba, cuando están en 1-0 hacia abajo. Y como podemos ver, o si prestamos atención en la pantalla, vimos un objeto que era un carro que va bajando solo sin que nosotros lo controlemos, como lo vimos en la explicación del código. Y asignamos este objeto como un obstáculo, que lo vamos a hacer en el proyecto 4 mediante colisiones. Y ahora vamos a intentar pasar el juego. Puede llegar a confundir un poco. Por ejemplo, aquí existiría una colisión, pero como no las tenemos hechas todavía, puede llegar a presentarse algunos problemas. Y aquí vemos cuando llega al final, se regresa al inicio. Así que bueno, esta es la presentación del videojuego descargado en FPGA. Bueno, en conclusiones, ¿qué puedo decir? Se pudo comprender el funcionamiento de la VGA. También implementamos características del VGA mediante el videojuego. Vimos cómo funciona cada parte de la VGA con, con instrucciones básicas, o por así decirlo, con instrucciones básicas de un videojuego. Y bueno, y se identificaron limitantes o complicaciones al implementar el videojuego en VGA, ya que a veces para dibujar algunos objetos o dibujar el mapa puede ser bastante complicado porque requiere muchas sentencias de código que llegan a ser bastante confusos. Y por último, se aprende a crear diseños gráficos mediante sistemas digitales. El RTL, como lo vimos en el RTL, nuestras unidades consisten de sistemas combinacionales y secuenciales, que esto representa un sistema digital. Y de esta forma representamos el videojuego con sistemas digitales. Muchas gracias por su atención.